Bienvenidos al informativo económico en Deutsche Welle. Un tribunal alemán ha dictaminado que el fabricante de chocolates Mondelez, dueño de Milka, ha engañado a los consumidores, a sus clientes, al reducir las tabletas de chocolate de 100 a 90 gramos sin avisarlo claramente en el envoltorio. La empresa mantuvo el mismo diseño, el mismo empaque, pero el producto era más pequeño y su precio subió a principios de 2025 de 1,49 € a casi 2 euros. El tribunal advirtió que la práctica de la shrinkflation puede repetirse y afectar a otros productos de consumo porque no está regulada. La Asociación de Consumidores Europea, que presentó esta demanda en 2025, ha exigido también al gobierno alemán medidas vinculantes para frenar estas prácticas. Un claro ejemplo de shrinkflation, una combinación de las palabras en inglés shrink, reducir, e inflation. Y José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt, nos va a contar un poco más. José, esta es una práctica cada vez más habitual, una estrategia de las empresas para afrontar el alza en los precios de producción. Contanos más detalles de esta práctica. Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, reduflación podríamos decir en español de reducir el tamaño o el peso del producto y de inflación. Es una práctica, Andrés, que como tú dices es cada vez más habitual. Los consumidores somos muy sensibles a los aumentos de precios, las empresas lo saben y para evitarlo lo que hacen es reducir el tamaño para mantener los márgenes de beneficio sin tocar demasiado los precios o al menos que esa reducción del tamaño pase un poco más desapercibida. El término cogió de nuevo impulso, no sé si lo recordarán, por los años del COVID y después con la crisis de inflación después de la guerra en Ucrania. Entonces ya salieron noticias desde papel higiénico, desde botellas de productos, por ejemplo, de bebidas o también efectivamente de chocolates que estaban reduciendo su precio. Y algunas cadenas, Andrés, de supermercados, es el caso, por ejemplo, de la francesa Carrefour, para protegerse frente a las críticas de los consumidores, ya comenzaron a poner etiquetas en los supermercados indicando, calificando aquellos productos que estaban siendo objeto de esta práctica, de esta técnica de las empresas para mantener o incluso aumentar los márgenes de beneficio. Ahora, José, en el caso particular de las chocolateras, vimos al cacao tocar picos de precio ya desde el inicio de la pandemia, pero ahora mismo el cacao está cayendo. ¿Se va a trasladar esto a los precios de los productos finales y beneficiar al consumidor, o va a pasar como con la gasolina, donde la reducción de precios nunca llega al bolsillo final? Ahí va, Andrés. Pues siento decirte que es muy probable que los precios de los productos no bajen. Es muy raro ver que un producto baja de precio, pero los expertos sí que apuntan a que las empresas podrían utilizarlo para lanzar otros productos con mayor tamaño y así de nuevo captar la atención de los consumidores. En el caso particular del chocolate, por el que me preguntabas, es cierto que los precios han caído, pero es muy probable que las chocolateras se quieran proteger frente, por ejemplo, a la crisis en Oriente Medio y los probables aumentos del precio del carburante y del transporte. También hay que recordar que el producto que las chocolateras ahora estén utilizando es probable que lo hayan comprado meses atrás o incluso un año cuando los precios estaban más altos, Andrés. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por esas informaciones. La organización encargada de velar por la seguridad de la red eléctrica norteamericana lanzó una advertencia. La proliferación de centros de datos representa una amenaza cada vez mayor para la estabilidad del suministro eléctrico. El entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial genera fuertes fluctuaciones en la red que pueden derivar en apagones, advierte NERC. Pero también la minería de criptomonedas y los centros de datos tradicionales aumentan la presión sobre la infraestructura eléctrica. El organismo que supervisa las redes de Estados Unidos, Canadá y México declaró el nivel de alerta 3, el más alto que existe, e instó a operadores y centrales eléctricas a actuar de inmediato. La rápida digitalización y el auge de la inteligencia artificial impulsan la construcción de nuevos centros de datos con una enorme demanda eléctrica. Y posibles cuellos de botella en la oferta energética para que la inteligencia artificial se entrene y esté en mejores condiciones de reemplazarnos. Y del aspecto energético vamos a hablar ahora con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, la estabilidad de la red, la estabilidad de los bolsillos de los consumidores también están comprometidas. ¿Qué pasa con los precios de la luz ahí en Estados Unidos, que puede ser un adelanto de lo que pase en los lugares donde se instalen los grandes centros de datos?
Sí, las cifras de la inflación de abril que hemos conocido esta misma semana muestran cómo el precio de la electricidad ha crecido interanualmente un 6,1%, mucho más que el índice general de 3,8%. Esta diferencia es algo que ocurre desde el año 2022 y hay muchos factores que están empujando al alza los precios, como los precios del gas natural, el clima, las regulaciones, las muy necesarias mejoras de infraestructuras y sobre todo la demanda creciente de los centros de datos de inteligencia artificial. Ya el año pasado los precios crecieron un 7%, pero eso en todo el país, porque hay muchas variaciones regionales. Por ejemplo, en Pensilvania los precios subieron un 19%. Y se está perfilando este problema como una cuestión electoral. Casi no hay ningún político que no prometa rebajar los precios de la electricidad, pero no va a ser fácil. Y se están creando situaciones complejas. Recientemente hemos conocido que los residentes de California, del lago Tahoe, están pagando un 77% más por su electricidad que hace 4 años y se van a quedar sin su proveedor de electricidad. Ahora deben buscar a otro, pero en competencia con los centros de datos que no hacen más que multiplicarse en la vecina Nevada, lo que quiere decir que van a seguir pagando mucho más por la electricidad que el resto. Entonces, Ana, con las inversiones en centros de datos al alza, ¿hasta qué punto puede complicarse el panorama eléctrico? Pues la Agencia Internacional de la Energía ha publicado un informe muy recientemente en el que detallaba que la demanda global de electricidad de los centros de datos va a duplicarse hasta el año 2030 y será equivalente a nivel global al consumo total que actualmente tiene Japón de energía. Es un aumento que, según esta agencia internacional, va a rediseñar el mapa eléctrico en las economías avanzadas, donde los centros de datos van a ser responsables del 20% del aumento de la demanda. En el caso particular de Estados Unidos, este porcentaje es mucho más elevado. Se espera que las instalaciones de centros de datos consuman más energía que todas las otras industrias pesadas como acero, aluminio y cementos juntas. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Los ministros de Relaciones Exteriores del grupo de los BRICS se reunieron este jueves en Nueva Delhi en medio de divisiones dentro del bloque por la guerra de Irán, el alza de precios energéticos y la incertidumbre económica. Brasil anunció que quiere contribuir a las negociaciones con Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz, clave para el flujo global de combustibles y fertilizantes. Por su parte, la India aseguró que los BRICS pueden ayudar a los países en desarrollo a afrontar problemas como el acceso a la salud, el financiamiento y el aumento de los precios de la energía, alimentos y fertilizantes. Vamos ahora con un resumen de otras noticias económicas que queremos destacar. El fabricante japonés de vehículos Honda anunció la pérdida de 2.200 millones de euros en el ejercicio 2025, su primera pérdida operativa desde 1957. Esto ocurre tras la reducción de la producción de vehículos eléctricos en Norteamérica. La compañía también atribuye las pérdidas a las medidas arancelarias de Donald Trump. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, recibió el premio Carlo Magno en Aquisgrán por su papel durante la crisis del euro en 2012, cuando aseguró que haría lo que fuera necesario textualmente para salvar la moneda europea. Durante la entrega del premio, Draghi instó a la Unión Europea a lograr la independencia energética y a profundizar su integración. En la cita, el canciller alemán anfitrión Friedrich Merz rechazó la nueva deuda conjunta europea. El gobierno de Brasil anunció ayudas económicas para productores e importadores de gasolina y diésel. La medida llega porque el Congreso no ha aprobado una ley para bajar los impuestos a los combustibles. El objetivo es frenar la subida de precios, algo importante para el presidente Lula en un año electoral. El subsidio se pagará a través de la Agencia Energética del Brasil y costará cientos de millones de reales al mes. Y mientras en todo el mundo suben los precios de la gasolina, los conductores brasileños tienen una alternativa en las gasolineras. Brasil lleva décadas apostando por los biocombustibles obtenidos a partir de productos agrícolas como la caña de azúcar. Este sustituto de la gasolina funciona sin problemas en los turismos. Ahora se prevé también que pronto pueda sustituir al diésel. Estos camiones de la gran empresa Copersucar ya no necesitan diésel. Funcionan con biometano, un gas obtenido a partir de residuos de la industria azucarera.
La empresa tiene previsto ir adaptando toda su flota poco a poco. Actualmente, alrededor del 40% de nuestro volumen se transporta por carretera, utilizando camiones diésel, y este proyecto busca sustituir el diésel por biometano generado en el propio ecosistema de Copersucar, en las fábricas, para reducir las emisiones de carbono. Se prevé que dentro de 10 años todas las plantas azucareras del grupo también produzcan y comercialicen combustible para camiones. Actualmente los brasileños ya pueden repostar biocombustible líquido o una mezcla en lugar de gasolina en las gasolineras, y es más barato. Desde 1975, Brasil utiliza sus enormes extensiones de tierras agrícolas para producir biocombustibles. Esto ha permitido controlar los precios incluso ahora, durante la guerra de Irán. Sin embargo, todavía los biocombustibles solo sirven para transporte de personas y no han podido sustituir el diésel para camiones. A pesar de la gran producción de biocombustible, Brasil tiene que comprar petróleo. Los precios también suben aquí y crece el descontento. Antecediendo las elecciones de octubre, el gobierno anunció el miércoles una serie de subvenciones. El presidente de la República está plenamente comprometido con la protección de la economía nacional, la defensa de nuestra población y la obtención de resultados para que podamos seguir creciendo. La crisis del precio del petróleo ha afectado a Brasil mucho menos que a otros países y podría convertirse en un modelo a seguir. México ha anunciado su interés en desarrollar su propio sector de biocombustibles y también existe una colaboración con la India. Y hasta aquí la economía. Nos vemos la próxima.